Buenas tardes de domingo. Es día 27 de diciembre, es la semana número 6, juraría. O 5, 6. Juraría que 6. No lo sé. Y la semana en sí no es que haya tenido demasiado, la verdad. O sea, nada. Seguimos programando, seguimos en el curso, etcétera. En fin. Entonces digo, voy a contar, ya que estoy, las... hacia el otro lado. 3 entrevistas técnicas que he tenido. O sea, no la parte de la entrevista, porque eso whatever, sino lo que es la parte de entrevista técnica, que me parece que puede ser un poco más interesante, y también un poco porque, como de momento todavía las tengo recientes, me acuerdo, me he anotado lo que fue y tal, yo qué sé, igual en el futuro, pues quiero saber qué fueron, ¿sabes? Entonces, las 3 entrevistas técnicas han sido completamente distintas, del tipo y de lo que han sido y todo. La primera de todas, para mí, yo creo que ha sido de las que más me han gustado. Que fue oral, simplemente de... me fueron preguntando cosas. En plan, oye, ¿esto qué? Y fue muy general, muy sencilla y muy simple. O sea, preguntas que yo recuerdo del tipo, oye, ¿qué métodos hay para la transmisión de datos por internet? En plan, no sé cómo formuló la pregunta, pero a lo que se estaba refiriendo era protocolos HTTP, ¿vale? Entonces yo le dije, oye, pues... y me dijo, simplemente nómbramelos. Y le dije, pues tienes el GET, tienes el POST, tienes el UPDATE y tal. Y luego me dijo, oye, del que quieras de ellos, dime un poco de qué va. Y yo creo que le dije algo del estilo, bueno, pues el GET te permite hacer una llamada para recuperar información del servidor y tal. Y eran preguntas así, muy sencillas, muy sencillas. De hecho, el chico que me estaba preguntando me lo dijo al terminar la entrevista. Me dijo, es que a ver, yo lo único que quiero es saber si lo que me has puesto en el currículum es verdad o no es verdad. Entonces, eran preguntas que no iban en profundidad a nada. Las 3 entrevistas, por cierto, eran para posiciones junior. Entonces, no iban en profundidad a nada, porque eres un junior, no vas a saber profundidad de nada. Pero era del estilo, pues para saber si sabes de esto o no. Por ejemplo, me dijo, ¿sabes de Docker? ¿Sabes lo que es tal de Docker? Y yo dije, pues no sé lo que es, porque de Docker no tenía ni puta idea. Le pregunto, ¿sabes de Linux? Y yo dije, pues sí, pues me muevo en el entorno de Linux, se puede utilizar Linux para esto, para lo otro, tal, ya está, ¿sabes? Pero eran preguntas muy abiertas en las que simplemente era del estilo, oye, explícame un poquito de esto, sin más, lo que sepas. Si no sabes, no pasa nada. Recuerdo que me preguntó, oye, ¿tú sabes lo que es una máscara de red y un tal y cual? Que son conceptos que yo más o menos en la cabeza puedo entenderme, pero en ese momento le dije, mira, pues no te voy a mentir, no voy a saber explicártelo porque es verdad. O sea, yo ahora mismo me preguntas lo que es la máscara de red y bla bla, y tendría que buscarlo. Entonces le dije, oye, pues no. Y no pasa nada, el tío, sin más. Y es la que más me ha gustado, porque es como la más sincera, la más real. Luego, la segunda entrevista técnica que tuve es la que para mí es la clásica, que de hecho está como subido aquí en algún sitio, que es del estilo, toma esta tarea y hazla. Y ya está. Entonces, en ese caso fue en React desarrollar un pequeño proyecto, una pequeña aplicación que te permitiera, pues lo típico, ¿no? Recuperar información de un archivo y mostrártela pues en una página con componentes y poder filtrar y tal cual. El tema de lo que no me gustó de esa es que me pusieron un tiempo límite de 2 horas. Que la cosa es que, o sea, para lo que me pedían 2 horas estaba bien de tiempo, ¿vale? No es que fuera demasiado corto. Pero sí que es verdad que a la vez no te daba demasiado tiempo de margen. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que yo sabía más o menos lo que me pedían, ¿no? Pero había cosas que me pidieron, como por ejemplo, que la aplicación tuviera routing. O sea, que en la URL del navegador, pues, se fuera modificando y representara cada una de las páginas y te movieras entre páginas y tal, ¿no? Que eso yo en ese momento era algo que no había hecho, sin más. Lo conocía, había oído hablar de ello, pero en ese momento yo no lo había hecho. Entonces, claro, 2 horas es poco tiempo como para que tú busques información sobre algo, lo implementes, lo pruebes y soluciones los problemas que te pueda dar. Y es algo que a mí, para una posición junior, pues igual, yo que sé, que al final si en vez de 2 me hubieras dado 4 horas, pues a ti te va a dar igual y a mí me vas a poder dar un poco más de margen como para hacer las cosas. A ti te va a dar igual, porque a la hora de verdad en el trabajo, chico, no desarrollas proyectos con 2 horas de margen, ¿sabes? No sé, además que
tampoco eran 2 horas en las cuales estuviera la otra persona conmigo o preguntándome o nada de esto. Y luego a la hora de entregar el proyecto, de nuevo lo mismo, tampoco hubo ninguna entrevista en la cual estuviéramos en una llamada y yo lo tuviera que explicar, simplemente lo tuve que subir a un repositorio de GitHub y se supone que en algún momento lo vieron. Yo sí que vi que luego pues, efectivamente había habido varios pull y tal, o sea, varios clones. No sé. También es verdad que para esa posición en concreto como que debían de tener mogollón de prisa, porque me hicieron la llamada por la mañana y como que ya esa misma mañana me dijeron, oye, puedes hacer la entrevista, la prueba técnica, y en plan, a ver, te la puedo hacer, vale, perfecto, pero no sé, habría agradecido un día de margen, no sé. Y la tercera prueba es la que a mí menos me ha gustado de las que he hecho, porque insisto, todas han sido para posición junior, ¿vale? Y a ver, junior, ojo, junior sin experiencia, o sea, en plan, ¿cómo lo llaman? Trainee o tal. No eran posiciones de queremos un junior que tenga 2 años de experiencia, o sea, no, era en plan de para entrar sin experiencia. Y de hecho, esta tercera entrevista era para entrar sin experiencia a una posición en la cual ellos durante los primeros meses te formaban, o sea, es que estaba como pensado para gente que ni siquiera tuviera experiencia laboral previa, no tuviera experiencia de ningún tipo previa, tal. Y la prueba consistió en que me pusieron 10 preguntas, creo que fueron, o 20 preguntas, y cada pregunta era un fragmento de código, ¿no? Unas 10 líneas de código. Y la pregunta venía a ser todo el rato la misma, era en plan, ¿qué ves en esta función que esté mal o que puedas mejorar? ¿Vale? Y la cosa es que en un principio todos los fragmentos de código, todas las preguntas, eran cosas que estaban bien, en plan, funcionaban, ¿vale? O sea, creo, no lo sé, no las iba a ejecutar, pero yo no veía que hubiera errores de sintaxis ni de nada, sin más. Las ibas a lanzar y van a funcionar. Entonces las preguntas no iban por ahí, sino que era un poco más para tema de buenas prácticas, de en plan, aunque esto funcione, ¿por qué se debería hacer de otra manera? Y a mí eso no me gustó, porque claro, si eres una persona sin experiencia, en general no vas a tener ese conocimiento de buenas prácticas. Yo esto lo estuve hablando luego con un amigo que él sí que tiene pues ya mucha experiencia y años de experiencia y sabe mucho y tal. Y le pasé en plan de las preguntas de decir, oye, ¿esto qué? ¿Esto qué? Y él me decía, no, pues mira, aquí por ejemplo, pues la clase de usuario no tendría que tener permisos para escribir sobre la base de datos directamente, sino que tendrías que hacerlo así de otra forma, tal, lo que sea. Y oye, tiene toda la razón del mundo, y cuando me lo dijo lo entendí, pues porque, yo qué sé, son cosas que, vale, las entiendo. Pero yo no tengo, vamos, no creo que haya mucha gente junior sin experiencia de ningún tipo que tenga la capacidad de análisis como para eso. Entonces, como que digo, no entiendo muy bien cuál es vuestro propósito con esta serie de preguntas, porque si se supone que vais a coger a alguien que no tenga nada de experiencia ni de nada, yo no sé si lo vais a encontrar con estas preguntas. Yo creo que vais a encontrar a alguien que sí que tenga experiencia. Que bien, si es lo que querían, bien, ¿sabes? Pero que no pongan esos criterios. Entonces, recapitulando esos 3 tipos de entrevistas. Y ahora la cosa es que, ¿cómo me prepararía yo para ellas? Vale, la primera, la que más me gustó, eran preguntas generales. Ahí son conocimientos sobre informática, programación, genéricos. En plan, tienes que saber sobre las cosas. En plan, lo que digo, protocolos HTTP, un poquito de conocimientos básicos de Linux, de Docker, yo que sé, conocimientos básicos de base de datos, porque me hicieron un par de preguntas de base de datos, oye, ¿cómo optimizarías una consulta, tal, lo que sea? Y era tan simple como decir, oye, pues crearía un índice, ya está. Entonces, conocimientos básicos sobre un poquito todo. La segunda, que es la de la prueba técnica, pues practicando pruebas técnicas, es que ya está. Además, yo es algo que antes hacía más, lo de voy a construir un proyecto y voy a construir ese proyecto, esa aplicación o lo que sea, de la forma que yo quiera, un poco sin preocuparme. Y ahora en cambio intento cambiar el enfoque para decir, voy a construirlo ya no de la forma que yo me apetezca, sino un poco intentando seguir lo que yo creo que son buenas prácticas. O sea, si yo sé que, por ejemplo, se utiliza el routing dentro de la aplicación, por mucho que yo pueda hacerlo sin usar el routing, porque puedo,
pues voy a intentar acostumbrarme a aprender a usarlo. O sea, si veo que se suele pedir en entrevistas o lo que sea, pues, o que en general se usa, pues voy a aprender a utilizarlo, ¿no? Que sería un poco eso. Y luego siempre está la de siempre de, oye, voy a buscar qué pruebas técnicas se suelen hacer con estas tecnologías y voy a practicarlas, que es que eso al final lo puedes hacer en tu casa. Y para la tercera entrevista es para la que yo más dudas tengo. Al final ahí ya sí que son conocimientos un poco más específicos sobre buenas prácticas y tal. Es que eso, o sea, eso ya tiene que ver casi, o yo lo entendí más casi con arquitectura de software o diseño o patrones de diseño de tal, que es algo que puedes aprender, que puedes leer y que bueno, tengo interés y quiero aprender por eso, ¿no? Yo quiero aprender sobre todo, pero sigo pensando lo mismo. Yo no sé si eso para una posición junior sin experiencia, trainee o como quieras llamarlo, no lo sé. Yo no soy el que recluta, no tengo ni idea, no lo sé. No sé cómo de común es que te pregunten esa serie de cosas. Sí que es verdad que la posición era orientada a microservicios, vale, perfecto, pero insisto lo mismo, en teoría era una posición sin nada de experiencia y ellos te iban a dar la formación. Chico, pues no entiendo. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que haría para prepararme. Al final es lo que hago en mi día a día, o sea, intento aprender al máximo sobre cosas de informática y programación, intento practicar cosas de entrevistas técnicas, proyectos, tecnologías reales, etc. La tercera es la más rara, la de patrones de diseño y tal, pues bueno, intento leer algo o ver algo, pero es más complicado, es un poco más abstracto. Y sobre todo que yo entiendo que son cosas que vas a aprender cuando estés en empresas, en proyectos grandes, reales, etc. Yo entiendo que por tu cuenta en tu casa va a ser más complicado, pero bueno. Y ya estaría. No sé si alguno tenéis otro tipo de entrevista técnica que hayáis tenido, pues lo podéis comentar. Sí que hay una página que es la de LeetCode y alguna parecida, que se supone que te hacen, que en esa página tienes preguntas tipo, preguntas en las que hacen preguntas técnicas y tal, pero pruebas técnicas y eso, pero bueno, yo qué sé. Por lo demás la semana ha sido tranquila, no hemos tenido mucho, hemos estado a tope, pero no ha sucedido nada interesante. Y ahora pues, última semana de octubre. Ánimo.